Sí, en el Ministerio de Industria y Comercio hoy tratamos de hablar de la bioeconomía. No es la primera vez que hablamos de la bioeconomía y yo quiero explicar un poco lo que es para dar una referencia al tema y un poco aterrizarlo un poco en el contexto de Paraguay. Realmente tenemos tres objetivos para ese concepto. Es un concepto de cómo pensar para realmente desarrollar una economía mejor en Paraguay. Y los tres principales objetivos son la diversificación de exportes, encontrar nuevas oportunidades en diferentes sectores, que de los sectores vamos a hablar en un minuto, creo. Reducir la vulnerabilidad del país. Porque una economía resiliente sobrevive mejor shocks que de vez en cuando aparecen. Y la tercera parte es aumentar la capacidad de innovar en el país. Eso necesita un ecosistema, necesita que algunas autoridades públicas y privadas colaboren. Es algo que queremos avanzar, promoviendo una bioeconomía en el país. Bueno, y antes de compartir entonces estas plaquitas que también aquí nos trajo Estefan, o sea que forma parte de su presentación, eso que mencionabas, el país de pronto tiene esos shocks. En nuestros casos, en nuestro caso particular, nuestra economía es muy dependiente de lo que ocurre en el campo y ahí se depende del clima. En los últimos años tuvimos 2 o 3 años de sequías muy severas. La que tuvimos en el 2022 fue una de las peores en la historia reciente y realmente fue muy dura la crisis para nuestra economía. Eso no solamente afectó al campo, por supuesto, tuvo sus consecuencias en todos los otros sectores y bueno, interesante es poder conocer esto de cómo hacer para, por un lado, fortalecerla, diversificarla y bueno, esto que nos traes hoy por eso nos parece muy interesante. Vamos a compartir con la audiencia esta primera placa entonces que nos habla del concepto de bioeconomía. ¿Por qué bio, Estefan? Bio porque se basa en los materiales biológicos, así que hablamos de todos los recursos biológicos que crecen en la tierra o que se pueden sacar de algunos productos verdes. Donde se producen productos verdes. Eso es como el ángulo, el ámbito de la bioeconomía y también especialmente miramos a través de la innovación qué son productos nuevos que se pueden crear con recursos existentes en el país. Aquí en la placa también vemos que además de ese dato que nos das, también habla un poco de la investigación, los procesos, la ciencia, el uso de la tecnología y la innovación. Sí, exacto. Es algo que es fundamental para una bioeconomía que funcione bien, que como ya se ha hecho en otros países. Si miramos hacia Colombia o Costa Rica, que ya tienen, por ejemplo, algo que también queremos empujar en Paraguay, es la Estrategia Nacional de la Bioeconomía, también se puede combinar con una economía más circular, donde se piensa realmente cómo se usan recursos en la economía y cómo mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Tenemos la placa que relaciona justamente la bioeconomía con la economía circular para compartir con la audiencia. Hablamos allí un poco de los beneficios, primeramente. Estos son los beneficios, ¿verdad? Sí, esos son los beneficios. Ahí habla un poco de esto de aumentar el valor añadido y la transición a la economía verde propiamente. Todos estamos en este debate de qué hacer para que no tengamos que renunciar necesariamente a las ganancias económicas por cuidar el ambiente. Pero el tema es que si es que uno no hace lo uno, en el mediano plazo probablemente ya tendría esas pérdidas económicas también. Sí, realmente es mirar hacia productos nuevos y unos productos que todavía no se hacen en Paraguay. Y por eso lo que hemos hecho también ese taller era acompañado por un estudio diagnóstico donde hicimos una lista de más que 70 productos en 8 o 9 diferentes sectores, que los sectores, para nombrar algunos, es el sector de agroalimentaria, por ejemplo, pero hasta el sector de ecoturismo, por ejemplo, o de otros sectores de servicios de ecosistemas que también se pueden mirar de una nueva y otra forma, porque también llevan un potencial económico bastante grande que se debería tener en cuenta. Ahí tenemos la plaquita para compartir con la audiencia justamente de esta relación con la economía circular, también la bioeconomía circular. ¿Podrías comentarnos al respecto? Ahí tenemos, uno de los esfuerzos del estudio era
reducir esas 70 cadenas de valor de los 8 diferentes sectores, algunos específicos para ponerlos en contexto y hablar de algo más concreto. Y una de las cadenas que hemos seleccionado que justo responde a la bioeconomía circular, por ejemplo, son los productos derivados de la carne sostenible. Por ejemplo, ¿para qué se podría usar la sangre de una vaca, por ejemplo? Cosas que todavía no se utilizan para aumentar la eficiencia y también el valor agregado de algunos productos derivados que no tienen directamente algo que ver con los productos que ya se venden en el mercado, pero quizás que donde Paraguay podría entrar en el mercado. Y fundamental para eso es también hacer un estudio de mercado, que también hemos llevado a cabo en diferentes sectores para realmente ver y saber qué es el mercado global en ese ámbito, en ese sector específico, en ese producto específico. Eso es algo que se tiene que ver a un nivel muy granular. ¿Recordás en el caso de la carne algo de los resultados de ese estudio? Sí, en el caso de carne, por ejemplo, muy granular es, por ejemplo, el uso de la sangre de alguna vaca. Ahí hay algunos productos... ¿Cómo se usa la sangre de la vaca? ¿Cómo? ¿En qué producto se usa? Por ejemplo, es algo que se podía usar para farmacéuticos y aún hay muchos ejemplos más que yo no soy especialista tampoco en esa área muy Pero estoy detallada. segura que a los ganaderos le va a encantar ese taller que ustedes estuvieron dando este taller para los empresarios entonces o en principio para las instituciones. Sí, era para los dos. Era especialmente para aumentar la coordinación y la colaboración entre el sector público y el sector privado. Y teníamos apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, que realmente en su casa hicimos el taller, y el objetivo era que también se encuentran las partes y las contrapartes que empiezan el debate, y por eso teníamos las mesas de debate en cada una de las cadenas de valor seleccionadas, que también entre ellos hablaban de los desafíos, de los retos y de las oportunidades también que ven en el sector. ¿Qué encontraste o qué encontró ese estudio en materia de investigación y desarrollo, por ejemplo? Por ejemplo, en esas, como nos enfocamos en las 4 cadenas de valor, era importante también tener algunos sectores transversales que quizás ayudan o ponen materiales de su sector en otro sector. ¿Cuál, por ejemplo, es un sector transversal? Sí, embalajes sostenibles, por ejemplo. Cada uno de los sectores seleccionamos a Petitgrain, biofarmacéuticos y también la carne sostenible, usan embalajes. Y ahí teníamos un grupo de personas en el taller que ya está trabajando en ese sector y que también busca una conexión al mercado. Y el beneficio del taller en este caso era que esta gente ya ahora se conoce mejor y también ve que ya hay otras personas trabajando en el mismo sector, y también los demás han podido ver que también quizás deberían pensar, quizás puedo empaquetar mi producto en bioplásticos en vez de en plásticos normales. ¿Cuál fue la percepción que tuviste de cómo recibió la gente esa información? Yo creo que tarda un poco hasta que uno entiende el concepto de hasta que uno dimensione. Sí, dimensione, porque realmente depende mucho de la definición y de la selección de los productos y de los sectores. Pero realmente lo que es importante, y creo que la gente en el taller podía ver que hay algunas sinergias que, especialmente para políticas públicas, porque todos usamos los mismos ministerios, los mismos que están responsables para una gran cantidad de empresas, y las regulaciones en este ámbito tienen que ser coordinados, y creo que ahí podíamos especialmente contribuir al intercambio entre el sector público y privado.